La palabra ilumina el camino. Curso bíblico, martes desde las 10:30 de la mañana con Fray Roberto Armas. Enseñanza, reflexión y crecimiento espiritual. Santa Mónica Radio y TV+, fe que fortalece. Bien, amigos, amigas de Santa Mónica Radio, ya estamos nuevamente con ustedes para presentar nuestro programa Curso Bíblico con el Padre Roberto Armas, Agustino Recoleto de la Parroquia Santa Mónica. Como cada martes nos acompaña para seguir conociendo el Evangelio desde la Biblia. Padre Roberto, bienvenido. Buenos días, Jaime. Buenos días a todos los radio oyentes. Un día más con ustedes, después de haber vivido estos días grandes, fuertes de fe, ¿no? De la Semana Santa. Hemos vivido los días Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo de Resurrección, la Vigilia Pascual, los grandes acontecimientos. Estamos llenos de fe, llenos de vitalidad, vitalidad cristiana. Y es bueno que sigamos ahora pues conociendo un poquito más de la palabra de Dios, de la Biblia. En este caso estamos hablando del Evangelio de San Lucas. Bien, Padre, para comenzar nuestro programa de hoy, como siempre, nos acompaña con la oración. Así es, nos ponemos como todos los martes en presencia de Dios. Señor, te damos gracias porque nos permites participar en este curso bíblico por medio de la radio. Nos reúnes y nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme poco a poco nuestra vida. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Amén. Bien, Padre, seguimos con la buena noticia según San Lucas y la pregunta de hoy para comenzar este programa: ¿es el punto central de su teología la predicación del Evangelio? Ciertamente hemos hablado en días anteriores, pues el Evangelio de los pobres, el Evangelio de la misericordia, el Evangelio del perdón, el Evangelio también del discipulado, el que sigue a Jesús, con el Evangelio de la alegría. Pero el centro de todo este Evangelio, la parte central de esa teología, de lo que quiere transmitir el autor, Lucas, es la predicación del Evangelio, lo que hizo Jesús y lo que después tenemos que hacer pues también nosotros, ¿no? Lucas da una respuesta serena a la comunidad que está enfrentada y dividida entre sí, ¿no? Decíamos procedentes del judaísmo, procedentes del paganismo, esa división que había. Toma como punto de partida las profecías del Antiguo Testamento, aprovecha esas profecías, pues lo que se anunciaba sobre Jesucristo, sobre el Mesías, y muestra que la voluntad de Dios es que el Evangelio sea anunciado a todas las naciones, ni a judíos ni a paganos, o sea, todos en general, a todos, ¿no? Sin distinción. La actitud de Jesús con los pobres, con los pecadores, con los más desheredados, es la pauta para indicar cuál es el criterio que se debe observar en la predicación con respecto a los paganos. El estilo de predicación. Ellos, los paganos, son los más pobres, entre comillas, y los más necesitados, con los que se debe compartir esta riqueza que Dios dio a Israel, ¿no? Que Dios tuvo esa preferencia porque es el pueblo elegido, los paganos no conocían a Dios y por eso pues había que dar una preferencia a los paganos, a los que estaban, en ese sentido, como hemos dicho antes, más pobres y más necesitados de la palabra, del mensaje de Dios, ¿no? Porque ellos no conocían al verdadero Dios. Los judíos sí lo conocían porque el Dios de Israel es el mismo Dios de Jesucristo, ¿no? Entonces, ese mensaje que los judíos ya tenían en la promesa de la salvación, los paganos no tenían ni idea de lo que significaba eso de promesa de salvación. Y eso es lo que se pretende Lucas anunciar este mensaje a los paganos, ¿no?
el mundo en el cual se predicó por primera vez el Evangelio según Lucas no era muy diferente al mundo de hoy, de la actualidad ahora, ¿eh? El Imperio Romano presentaba el triste espectáculo de los que vivían esclavizados, ¿eh? Había todavía esclavitud en aquella época, de los que padecían la más absoluta miseria, y aparte de los ricos, la miseria por una parte, los ricos por otra, que hacían alarde de su opulencia a los ricos, ¿no? También hoy el evangelista mueve a los cristianos para que comprendan que el reino de Dios, iniciado por Jesucristo, exige que todos compartan sus bienes para que se superen las diferencias sociales escandalosas que había, ¿eh? Ya eso era en tiempo de Jesús. El mismo Jesús anuncia la igualdad, ¿no? Y esa igualdad que tenemos que anunciar la Iglesia hoy también, porque estamos en una situación muy semejante. Muchos cristianos, tal vez influidos por algunos predicadores, viven atemorizados ante un Dios amenazador e implacable con los pecadores, o se rebelan contra una divinidad que exige al ser humano mucho más de lo que a éste le permite su debilidad. Lucas ofrece la imagen del Dios Padre misericordioso. Ya hablamos del Evangelio de la Misericordia. Dios Padre misericordioso, el Padre del Hijo pródigo, etcétera, ¿no? Que se compadece de todos y ama a todos, aunque sean pecadores, y tiene predilección por los más pequeños, por los más necesitados, por los más pobres. Esto es lo que anuncia Jesús, que así es su Padre Dios, y que eso quiere que se entienda también en su momento y que se siga entendiendo hoy en la Iglesia y en el mundo de hoy. Hoy también la Iglesia sufre por las divisiones provocadas por los que absolutizan la parte de verdad que conocen y se niegan a aceptar a los que tienen otros valores cristianos. Lucas proclama que hay un solo Espíritu Santo que conduce a toda la Iglesia y la va renovando día a día, dejando atrás los elementos que provienen de la cultura de un tiempo o de un lugar y conduciéndola hacia la perfección a la que Dios la ha destinado en su plan. El Espíritu Santo es el centro de la Iglesia, enviado por el Padre y por Jesucristo. Hablábamos también la semana pasada de que el Evangelio de Lucas es el Evangelio del Espíritu Santo, porque es protagonista. El Espíritu Santo desde el comienzo hasta el final está actúa y lo reactiva más mismo Jesucristo. Actúa en Jesús, pero después es Jesús el que lo envía a los apóstoles para que actúe también en los apóstoles. Entonces, eso es importantísimo que lo entiendan las comunidades a las cuales se dirige el evangelista San Lucas. El mensaje de los evangelios siempre es actual, porque la palabra de Dios ha sido dada a la Iglesia para que los fieles de todos los tiempos, también para hoy. Pero en este momento de la historia, cuando toda la comunidad cristiana es llamada a una nueva evangelización, como lo está llamando el Papa, ante los papas anteriores, desde Juan Pablo II, desde el Papa Francisco y ahora mismo también, y los mismos obispos latinoamericanos, esa llamada a la nueva evangelización, es necesario nutrirse de una manera especial del Evangelio según Lucas, porque es una obra que fue escrita para los que debían ser desde el comienzo testigos oculares y después llegaron a ser servidores de la palabra. Y esa es la predicación, el centro del Evangelio, la predicación de todo este mensaje que lo pone Jesús primero en su propia boca, pero después en la boca de los apóstoles. Y lo que tienen que predicar los apóstoles es predicar la verdad, predicar la salvación, predicar todo lo que Jesucristo había predicado. Esa es la tarea de la Iglesia hoy. Bien, Padre Roberto, entonces estamos aquí entendiendo, aprendiendo
en torno a esta explicación. Vamos nuevamente a la pausa y regresamos con Curso Bíblico. Despierta con nuestra tierra. Buenos días, ya es hora. Música folclórica que alegra tu amanecer. De lunes a viernes a las 5:30 de la mañana, aquí en Santa Mónica Radio y TV+. Iniciamos el día contigo. Activa tu mañana con energía positiva. Llega al ritmo de la mañana, el magazine que informa, orienta y acompaña. De lunes a viernes desde las 9 de la mañana. Consultorios, entrevistas, participación y la mejor compañía con Jaime Hidrogo. Solo por Santa Mónica Radio y TV+, la señal que marca tu día. Crecer es aprender cada día, autoeducándonos con el profesor Santiago Mejía. Formación y superación constante. Viernes, 9:30 de la mañana. Santa Mónica Radio y TV+. Educación para avanzar. Despierta con nuestra tierra. Buenos días, ya es hora. Música folclórica que alegra tu amanecer. De lunes a viernes a las 5:30 de la mañana, aquí en Santa Mónica Radio y TV+. Iniciamos el día contigo. Innovación que transforma. Ciencia e investigación con la UNACH. Conocimiento, avances y desarrollo. Jueves, 9:30 de la mañana. Santa Mónica Radio y TV+. Impulsando el saber. Un libro, 1000 historias. Club de lectura con Jaime Hidrogo. Análisis, reflexión y pasión por leer. Jueves, 5 de la tarde. Santa Mónica Radio y TV+, donde las palabras cobran vida. Bien, amigos oyentes, continuamos con Curso Bíblico. Vamos a otra pregunta, Padre Roberto, y ahora vamos a hablar a nivel ya literario. ¿Cuál es la obra de Lucas, el Evangelio y Hechos de los Apóstoles? Bien, hablamos de Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Nos saltamos, ¿no? Pero porque también fue escrita por Lucas, ¿no? Del estudio del Evangelio se concluye que su autor es un narrador culto, ¿no? Es el que demuestra una cultura más cuidada de los evangelistas y que cuando quiere utiliza con mucha corrección la lengua griega, que era la que se le hablaba en ese tiempo en los lugares más cultos y demás, ¿no? Entonces ya pues Lucas escribe en griego. Sin duda es el que mejor escribe de entre los evangelistas. Esto ya fue advertido por el mismo San Jerónimo, que es el que traduce la Biblia al latín, ¿no? San Jerónimo, que la estudió profundamente, ya decía, entre todos los evangelistas, Lucas fue el que más conocía la lengua griega, por lo tanto, el que le más fácil le era, pues, transmitir el mensaje, ¿no?, para los que ya leían y hablaban griego. Con todo, no se puede afirmar que el griego de Lucas sea el propio de los escritores clásicos. Los escritores clásicos, famosos, importantes de la gran filosofía griega y demás, hablaban un griego clásico, muy escogido, muy culto, ¿no? Más que el del evangelista. No lo llegaba a conocer perfectamente. La obra de Lucas tiene la particularidad de que se compone no de un libro, sino de dos. La obra de Lucas se compone primera parte y segunda parte como si fuera de una sola obra. La primera parte es el Evangelio de Lucas, que es la vida de Jesús, todo lo que Jesús desde que nace hasta que muere y resucita y asciende a los cielos. Toda esa es la primera parte, la obra de la vida de Jesús, y tiene una segunda parte, continuación, porque tal como termina el Evangelio de Lucas, comienza
la segunda parte, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y continúa con casi la ascensión de Jesús a los cielos y el envío, y también con la venida del Espíritu Santo, ¿no? Pero eso es una sola obra en dos partes. Esa es la característica propia de Lucas. Estas dos obras forman una unidad y se capta plenamente su sentido cuando son leídas en conjunto. El que lea el Evangelio de Lucas conviene que seguido lea el libro de los Hechos de los Apóstoles y que lo lea todo como una sola obra, como si fuera un solo mensaje, ¿no? Porque es Jesucristo que instituye la Iglesia y el comienzo de la Iglesia y la formación de esa Iglesia instituida por el mismo Jesucristo. Dos obras que forman una unidad y se capta plenamente su sentido cuando son leídas en conjunto. El Evangelio, según los criterios que el mismo Lucas nos propone en el prólogo, que es recopilar información, ordenarla y reformularla, lo dice el primer capítulo, los primeros versículos, fue compuesto después del de Marcos, de quien se sirvió para su redacción, hacia el año más o menos 80 después de Cristo. El Evangelio se completó con la redacción poco después de los Hechos de los Apóstoles, por lo que al final de la década de los 80 ya estaba editada la obra lucana, Evangelio y Hechos, ¿no? Además, el Evangelio de según San Marcos, ya lo hablamos en la parte atrás, su fuente principal de Lucas, pues Lucas tiene en cuenta otras fuentes también, entre ellas una conocida también por Mateo, llamada fuente Q, Qumran decimos a veces Q, que significa fuente en alemán. Y también se une esas fuentes a las de Lucas, que Lucas recurre especialmente a dos momentos en que se aparta también de Marcos. Se sirve de Marcos, se sirve de la fuente Q o Qumran y de otras fuentes que encuentra por ahí. De ahí completa pues toda la obra de Marcos, Evangelios según San Marcos, de Jesucristo y Hechos de los Apóstoles. Bien, entonces y vamos a otra pregunta. Hacemos un alto también para seguir aquí conversando. Sí, vamos con otra pregunta, padre, porque nos ha explicado a nivel ya literario, pero seguimos en eso. ¿Cuál es su organización literaria? La organización literaria hay que conocerla también, ¿no? En la organización del material, Lucas ha ordenado el Evangelio dando gran centralidad al viaje de Jesús desde Galilea a Jerusalén. Mira, en el Evangelio, el viaje de Jesús desde Galilea hacia Jerusalén. Y en Jerusalén pues, se consuma lo principal, ¿no? La cena del Señor, pasión, muerte y resurrección, todo en Jerusalén. Y después, en los Hechos de los Apóstoles, forma una figura simétrica con la expansión de la Iglesia ya desde Jerusalén a los confines de la tierra. ¿Ven? En el Evangelio, el camino de Jesús de Galilea a Jerusalén, y ahí se consuma lo principal. Y en los Hechos de los Apóstoles, de Jerusalén sale el mensaje de la palabra, salen los apóstoles y ya se forma la iglesia que se va expandiendo por todas partes. Entonces el centro es Jerusalén. Jesús camina hacia Jerusalén y ya después el evangelio, la predicación con los apóstoles surge de Jerusalén hacia los confines de la tierra, hacia todo el mundo, ¿no? La ciudad de Jerusalén está pues en el centro de la obra de Lucas. El centro de Lucas es Jerusalén. Jesús va hacia Jerusalén y ahí consuma nuestra salvación. Y de Jerusalén sale el mensaje para constituir la iglesia en el mundo entero. La ciudad de Jerusalén está, por lo tanto, en el centro y aparece tanto al final de su evangelio como al comienzo del libro de los Hechos.
vamos a ver después en el punto siguiente, pues cómo podría redactarse esta obra literaria, esta organización literaria del Evangelio de Lucas, porque estamos en Lucas, Hechos de los Apóstoles, y vendrá en otras semanas más tarde, que nos permita pues leerlo con más provecho y entenderlo mucho mejor. Lo vamos a ver en la siguiente pregunta. Correcto, Padre Roberto. Ahora sí nos corresponde hacer una pausa y regresamos con Curso Bíblico en Santa Mónica Radio. Volvemos. En Zona Jara, con las juventudes Agustino Recoletas, todos los martes desde las 5 de la tarde. Diversión, participación y aprendizaje. Santa Mónica Radio y TV+, tu frecuencia joven. Historias que transforman, testimonios que inspiran, vidas de fuego con Fray José Esteban Martínez. Fe, reflexión y esperanza. Jueves, 10:30 de la mañana, Santa Mónica Radio, encendiendo corazones. La noticia al instante. No te pierdas servicios informativos en sus 3 ediciones. Mañana, mediodía y al resumen del día. Información veraz y oportuna. Solo por Santa Mónica Radio y TV+. Comprometidos con la verdad. Una mirada a la fe desde la actualidad. Llega Semanario Católico con Fray José Estebas, de la Orden de Agustinos Recoletos. Análisis, reflexión y mensaje pastoral. Cada sábado al mediodía, Santa Mónica Radio y TV+, evangelizando con verdad. Participa y gana. Llega el Rómpete Coco. Preguntas, premios y diversión total. Sábados a partir de las 10 de la mañana. Solo en Santa Mónica Radio y TV+. Aquí la diversión no para. La noticia no descansa. Periodistas en Sábado con Vicente Vázquez. Análisis, debate y actualidad. Sábados 9 de la mañana, Santa Mónica Radio, periodismo que marca la diferencia. Mujeres que inspiran, mujeres del mundo de hoy. Cada lunes 9:30 de la mañana con la obstetra Carmen Buccelli y Ana María Reyes. Salud, orientación y temas actuales. Santa Mónica Radio, la voz de la mujer de hoy. Muy bien, estamos ya con ustedes nuevamente en nuestro programa Curso Bíblico, conversando con el Padre Roberto Armas. Padre, ¿y cuáles son sus bases, que tiene hasta 6? ¿No es así? Así es, tiene 6 fases todo este Evangelio de Lucas, pero claro, tiene primero un prólogo y final una conclusión, que es lo que tienen prácticamente todos los libros. Y entre el prólogo, es el comienzo, y la conclusión, que es el final, se desarrollan 6 secciones. En la primera sección, Lucas presenta un sugestivo paralelismo entre Jesús, el Mesías, y Juan el Bautista, que es su precursor, ¿no? Busca entonces mostrar que desde pequeño Juan el Bautista, cumple la misión de prepararle el camino al Mesías, que este Mesías es Jesús de Nazaret. Entonces, paralelismo, la misión de Juan con la misión de Jesús. Pero Juan, claro, está preparando la principal misión. La principal misión es la de Jesús. Pero es importante la misión de Juan también porque nos prepara para entender mejor y acoger mejor la misión de Jesús, ¿no? Así, Juan es el último profeta de la antigua alianza, el último profeta del Antiguo Testamento, y da paso a la nueva alianza, o sea, al Nuevo Testamento que Jesús va a hacer realidad, ¿no? Vamos a decir que el punto de unión entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es Juan Bautista. Aparece ya Juan Bautista protagonista pues en el Nuevo Testamento, ¿no? Es en los Evangelios, pero es el punto de unión entre Antigua Alianza y Nueva Alianza, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? Bien, la segunda sección
se inicia con una predicación programática del Mesías en Nazaret, que es su tierra. Comienza a presentarse ya ante el público, comienza invitando a la conversión y demás, pero donde da su primer testimonio importante para nosotros es en su propia tierra. Pues decía que ningún profeta es bien recibido en su tierra, ¿no? Y él se lo dice ahí a los de sus paisanos, en Nazaret, ¿no? Entonces, en Nazaret como que se presenta, ¿no? Y además con una frase muy importante de Isaías, tomada del profeta Isaías: el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está sobre mí, ¿no? En adelante sus palabras y sus milagros servirán para revelar que el reino se ha hecho ya presente. Conviértanse, crean en el Evangelio, porque el reino de Dios está ya presente, ¿no? Lo que se evidencia porque el ser humano es liberado ya de enfermedades, maldades, pecados. Anda por ahí Jesús ya pues curando estas enfermedades y estos males que padece el hombre. Mientras la revelación de Jesús no es aceptada por los dirigentes de Israel, pero sí es aceptada por el pueblo sencillo, ¿no? Con los que Jesús pues elige de entre la multitud, sus discípulos, sus seguidores, ¿no? El pueblo sencillo acoge más fácilmente la palabra de Jesús. Sin embargo, pues los suyos y sobre todo los dirigentes del pueblo, los dirigentes religiosos, pues no acogen esa palabra, ¿no? Con los que elige de entre la multitud, Jesús se constituye un grupo de seguidores, a los que va instruyendo poco a poco y después los enviará a evangelizar. Son los apóstoles y los discípulos. Después, en la tercera sección, no fácil de organizar, las parábolas y milagros de Jesús revelan las notas distintivas del reino. Ha anunciado que hay un reino que ya está presente, pero las notas que lo identifican son sus parábolas. Explica cómo es el reino de los cielos por medio de parábolas, y los que testifican que ese reino de Dios está presente son los milagros de Jesús. Si está haciendo milagros Jesús, está haciendo maravillas, es que ya ese reino de Dios pues ya está presente, ¿no? Está con nosotros, ¿no? Entonces todas esas son las notas distintivas del reino en íntima relación con la identidad del Mesías. Reino y Mesías se identifican. Es lo mismo Jesús, el Mesías, y es lo mismo que el reino. Y las exigencias a sus discípulos, varias de las cuales se hallan ya pues en el Sermón de la Montaña, que este no es de Lucas, es de Mateo, ¿no? Pero ahí se encuentra la esencia de este reino de Dios. La cuarta sección se dedica a la instrucción de los discípulos. Ya los ha llamado, ya va con ellos, camina con ellos, pero les hablan parábolas a la gente, hace milagros, y todo eso en privado se lo va instruyendo a sus discípulos y especialmente a los apóstoles, ¿no? Apartándose del esquema de Marcos, Lucas convierte el viaje del Mesías a Jerusalén en escuela de discipulado. Por el camino va instruyendo siempre a sus discípulos. Queda claro, por un lado, que Jesús camina a Jerusalén para vivir su misterio pascual, acontecimiento de redención del hombre y de misericordia de Dios, ¿no? Es la misericordia de Dios que se va a reflejar en Jesús para redimir al hombre. Y por otra parte, que se dirige allí porque es el Hijo amado que responde a la voluntad de su Padre. Y la voluntad del Padre es que esto se realice así. Al seguir de cerca al Mesías, el discípulo que lo está siguiendo se prepara para continuar su obra, lo que no será fácil. Por eso las exigencias radicales que el que quiera seguirme el que quiera seguirme tiene que renunciar a sí mismo, que tiene que cargar su cruz y seguirme, etcétera. Son exigencias radicales. Y todo eso se lo va instruyendo Jesús en esta fase a los discípulos, en este caminar hacia Jerusalén. La quinta sección, en ella aquí Lucas retoma el relato ya también de Marcos, copia de Marcos. Le da su material
a su material una impronta particular. Jesús es el Mesías pacífico, que purifica el templo y vendrá al fin de los tiempos, y Él es el único maestro que en el templo y en las largas jornadas pues va enseñando con autoridad del que lo envió, la autoridad del Padre, porque Él es el Hijo amado. Entonces Lucas presenta a este Mesías pacífico, tranquilo, pero que aparenta violencia, ¿no?, cuando expulsa y purifica el templo, cuando expulsa a los vendedores y demás, pero es apariencia, porque es siempre pacífico y presenta pues que el templo tiene un significado muy especial porque lo identifica con su propio cuerpo, un templo que va a ser destruido, pero que Él mismo lo va a levantar. Ese nuevo templo es para nosotros la Iglesia, ¿no?, que la arma, la forma el mismo Jesucristo, pero en nombre del Padre, porque Él actúa haciendo la voluntad del Padre Dios, que es el que le revela todo esto. Y en la sexta sección, Lucas relata ya los acontecimientos pascuales sucedidos en Jerusalén. Ya ha llegado a Jerusalén, pues ahí redacta ya la entrada triunfal en Jerusalén, la cena, la pasión, la muerte y demás, ¿no? Son los grandes acontecimientos, sobre todo pasión de Jesús y su muerte, seguida de su resurrección y de las apariciones. Todo eso está bien explicitado en el Evangelio de Lucas. El autor invita al lector, a nosotros que leemos, a discernir con qué personajes nos identificamos y a convertirnos en un seguidor de Jesús que dé testimonio de que de verdad Él ha resucitado, porque lo ha visto y lo ha escuchado. Eso, claro, primero para los que van a leer en esa época, pues extremadamente sus discípulos y demás, ¿no? Ellos son testigos de lo que están viendo, de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Son testigos porque lo han visto vivo, han compartido con Él, han estado con Él y han sido enviados por Él. Cuando antes de ascender, ahora ustedes vayan por todo el mundo y todo lo que yo les he enseñado, enséñenlo. Entonces, quiere inculcar Lucas a todos los seguidores de Jesús, a todos los discípulos, que todos son testigos, que todos se han enriquecido con esta acción de Jesús de dar su vida por nosotros, que todos los que seguimos a Jesús la hemos comprendido y que entonces nos convertimos automáticamente en testigos de Cristo resucitado. Y eso es lo que somos los cristianos. En la Iglesia, nuestra tarea sí es evangelizar. ¿Por qué? Porque Cristo nos lo ordenó. Vayan por todo el mundo, lo dice a toda la Iglesia, nos lo dice a todos nosotros. Y vayan y sean mis testigos allá donde vayan. Sean mis testigos. Den testimonio de lo que han conocido de mí. Den testimonio de mi pasión, de mi muerte, de mi resurrección, de mis hechos que he realizado por el bien de la salvación de todos. Y eso prácticamente se relata en la sexta sección, ¿no? Después ya terminará con una conclusión y demás para ir cerrando pues bien esta obra, ¿no? Y dar paso a la siguiente, que será el libro de los Hechos de los Apóstoles. Muy bien, Padre Roberto, conociendo en esta parte, vamos nuevamente a hacer una pausa para regresar con Curso Bíblico. Volvemos aquí en Santa Mónica Radio. Corazón en llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en llamas exploraremos la riqueza de la tradición religiosa. Activa tu mañana con energía positiva. Llega al ritmo de la mañana, el magazine que informa, orienta y acompaña. De lunes a viernes desde las 9 de la mañana. Consultorios, entrevistas, participación y la mejor compañía con Jaime Hidrogo. Solo por Santa Mónica Radio y TV+, la señal que marca tu día.
Innovación que transforma. Ciencia e investigación con la UNACH. Conocimiento, avances y desarrollo. Jueves, 9:30 de la mañana. Santa Mónica Radio y TV+, impulsando el saber. La palabra ilumina el camino. Curso bíblico, martes desde las 10:30 de la mañana con Fray Roberto Armas. Enseñanza, reflexión y crecimiento espiritual. Santa Mónica Radio y TV+, fe que fortalece. El arte vive en nuestra tierra. Llega Cultura Activa. Talento, tradición y expresión local. Miércoles, 5 de la tarde. Santa Mónica Radio y TV+, cultura que nos identifica. Recordar es valorar nuestras raíces, historia y cultura con el historiador Carlos Vigil. Relatos y memoria viva. Viernes, 10 de la mañana. Santa Mónica Radio y TV+, orgullo de nuestra identidad. El arte vive en nuestra tierra. Llega Cultura Activa. Talento, tradición y expresión local. Miércoles, 5 de la tarde. Santa Mónica Radio y TV+, cultura que nos identifica. Cuando necesitas una palabra clara, llega Conexión Directa con Fray Severiano de Cáceres. Orientación, reflexión y mensaje oportuno. Cada lunes, 10:30 de la mañana, Santa Mónica Radio y TV+, conectando tu corazón con la verdad. El arte vive en nuestra tierra. Llega Cultura Activa. Talento, tradición y expresión local. Miércoles, 5 de la tarde. Santa Mónica Radio y TV+, cultura que nos identifica. Crecer es aprender cada día, autoeducándonos con el profesor Santiago Mejía. Formación y superación constante. Viernes, 9:30 de la mañana. Santa Mónica Radio y TV+, educación para avanzar. Innovación que transforma. Ciencia e investigación con la UNACH. Conocimiento, avances y desarrollo. Jueves, 9:30 de la mañana. Santa Mónica Radio y TV+, impulsando el saber. Aprende a manejar tu dinero con inteligencia. Educación financiera, miércoles 10 de la mañana, con el magíster Samuel Mejía, ahorro, inversión y emprendimiento. Santa Mónica Radio, construyendo tu futuro. Recordar es valorar nuestras raíces, historia y cultura con el historiador Carlos Vigil. Relatos y memoria viva. Viernes, 10 de la mañana. Santa Mónica Radio y TV+, orgullo de nuestra identidad. Historias que abrazan el alma, mi pueblo, volviendo a casa. Relatos, música de nuestra tierra. Cada noche desde las 7 por Santa Mónica Radio y TV+, identidad que nos une. La noticia al instante. No te pierdas servicios informativos en sus 3 ediciones. Mañana, mediodía y al resumen del día. Información veraz y oportuna, solo por Santa Mónica Radio y TV+, comprometidos con la verdad. La palabra ilumina el camino. Curso bíblico, martes desde las 10:30 de la mañana con Fray Roberto Armas. Enseñanza, reflexión y crecimiento espiritual. Santa Mónica Radio y TV+, fe que fortalece. Un mensaje para el alma. La otra orilla con Monseñor Víctor Villegas. Reflexión y espiritualidad. Domingo 9 de la mañana, Santa Mónica Radio, la señal que ilumina. Inicia tu día en presencia del Señor. Vive la Santa Misa con nosotros desde la parroquia Santa Mónica de Chota, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. También en Facebook Live, Santa Mónica Radio y TV+, la fe que nos une. La pasión del deporte está aquí. La tribuna, análisis, debate y actualidad deportiva
de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, solo por Santa Mónica Radio y TV+, donde el deporte se vive al máximo. Bien, estimados oyentes de Santa Mónica Radio, continuamos con Curso Bíblico y ahora queremos que el Padre Roberto nos explique qué es lo más importante de estas secciones. Bien, pues hemos hablado de las 6 secciones que hay ahí. Todas tienen su parte importante, hemos explicado, ¿no?, que lo importante de cada una de ellas, pero vamos a resaltar un poquito pues desde el comienzo y el final y el centro, el núcleo de estas secciones, ¿no? El autor del Evangelio encabeza su obra, la comienza con un breve prólogo en el que imita el estilo de los autores clásicos griegos de su tiempo. Hemos dicho que es un conocedor del griego y conocedor de los clásicos griegos y demás, y que por eso es un evangelista el que mejor escribe, ¿no? Lucas reconoce que fue precedido por los que fueron testigos oculares y por los que intentaron poner en orden las tradiciones recibidas, ¿no? No es él, por lo tanto, Lucas el primero que pone en orden esas tradiciones de la vida de Jesús, de los hechos de Jesús. Ya pues, los demás apóstoles también trataron de hacerlo, aunque no escribieron ni escribieron nada, pero sí intentaron hacerlo. Y de lo que ellos intentaron hacer es que copia Lucas y aprende Lucas para hacerlo él, ¿no? Pero ya, vamos a decir, a nivel oral o lo que sea, ya trataron de hacerlo, pues los primeros que fueron testigos oculares de los acontecimientos que vivieron con Jesús. Él, Lucas, se coloca a continuación de este segundo grupo, ¿no? Su intención al escribir su Evangelio es mostrar a los cristianos que la tradición que reciben tiene su origen en Jesucristo, que esto no es inventado por hombres, ni es cosa de hombres, sino que el origen de todo esto, de todo lo que está escrito en este Evangelio y en los demás Evangelios, viene directamente de Jesucristo, ¿no? Y que fue recogida por auténticos testigos que vivieron con Jesús y que después se pusieron al servicio de esa transmisión de esta palabra, ¿no? Cuando la Iglesia anuncia el Evangelio, se sitúa en esta tradición de testigos que se remite al mismo Jesucristo mediante testigos de primera mano. Y uno de estos testigos que de primera mano, aunque sea casi segunda, pero bueno, se puede considerar como de primera mano, pues es Lucas, ¿no? Después, la palabra que como centro del Evangelio, la palabra que el ungido por el Espíritu de Dios comienza a predicar en Nazaret, en cumplimiento de lo anunciado por Isaías, tiene una positiva y extensiva resonancia, pero también conoce la hostilidad y el rechazo. Se presenta a Jesús en vida pública diciendo que el Espíritu del Señor está sobre él, que lo ha enviado para cumplir esta misión. Es el centro de comienzo de la vida pública de Jesús. Y esto, pues, para mucha gente tiene, pues, acogida y lo reconoce como el ungido por el Señor, el ungido por el Espíritu Santo. Pero hay también rechazo. Por eso, ante la acción de Jesús va a haber siempre estas dos posiciones, ¿no?, de aceptación y de rechazo. Por las autoridades y principales del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, pues es rechazo. No aceptan que de un pueblo como es Nazaret pueda surgir algo bueno, ¿no? Pero por el pueblo en general, ¿no?, la masa, las multitudes y demás que lo escuchan, sí lo aceptan y lo acogen, ¿no? En un primer momento aparece la fuerza eficaz de la palabra predicada por el Mesías, quien enseña con autoridad. Lo van a decir el pueblo, la gente. Este sí que enseña, no como los escribas y fariseos, enseña con autoridad. Lo que se manifiesta en la expulsión habla, pero a la vez expulsa demonios, sana a los enfermos,
y por eso hace un llamamiento humilde a seguirlo, dejándolo todo. La constante predicación por las sinagogas y su enseñanza provocan una gran admiración entre la gente, haciendo que su fama vaya creciendo continuamente. Y en un segundo momento, Lucas muestra la oposición que encuentra la palabra de Jesús, sobre todo por parte de los dirigentes de Israel. La predicación del Mesías de Nazaret y los dos momentos que siguen son programáticos no sólo del ministerio de Jesús, sino también para el discipulado y la misión de los suyos y de los evangelizadores también de hoy, porque también hoy hay que aprender de todo lo que Jesús nos enseñó. En la última parte ya del Evangelio, al igual que en los otros tres anteriores que hemos hablado ya, Lucas narra la Pascua del Mesías, ¿no? Hemos dicho camino primero, la tarea que comienza en Nazaret, en su tierra, en Galilea, después el camino hacia Jerusalén y después su actuación en Jerusalén, lo que realiza en Jerusalén en los últimos días de su vida, ¿no? Por un lado, relata la pasión del Señor Jesús, de tal forma que los lectores pueden confrontarse con cada uno de los personajes que intervienen, y por otro, estos acontecimientos que tienen como escenario la ciudad de Jerusalén, a la que el Mesías se encaminó libremente, se relacionan con los del inicio del relato. De este modo, la culminación de la vida del Mesías remite siempre a Jerusalén, el mismo lugar donde todo tuvo su inicio con la promesa divina al anciano Zacarías, del que nacería un hijo que fue Juan Bautista, ¿no? También hay que destacar que la ascensión del Señor, escena con la que concluye el Evangelio según San Lucas, también inicia la narración de los Hechos de los Apóstoles. Esta ascensión de Jesús es el final del Evangelio y es el comienzo de la siguiente obra, que es la narración de los Hechos de los Apóstoles, mostrando así la continuidad de la obra de Cristo con la actividad evangelizadora de la Iglesia. Es la obra de Cristo, todo es obra de Cristo, pero la comienza Cristo con su predicación y demás, y la continúa la Iglesia con su predicación también y con su evangelización por todos los confines de la tierra. Hay una unión perfectamente en estas dos obras. La Pascua de Jesús en Jerusalén se presenta en dos momentos: su pasión y su muerte, y después su resurrección y apariciones a los discípulos, ¿no? Primero crucifixión, muerte en la cruz, y después resurrección y las apariciones a los discípulos para darles la fortaleza y la autoridad para que ellos también puedan. Y el envío, ¿no? Porque se aparece a ellos para enviarlos también, vayan por todo el mundo y demás, antes de ascender. Todo esto, pues, es la parte central del Evangelio. Todas las 6 secciones son importantes, pero resalta la de primera en Nazaret y esta última en Jerusalén. Todo lo que hace en una parte y en otra, y entre medio, pues en los distintos lugares donde va Jesús, es algo pues importante. Y después, para concluir este Evangelio, la despedida de Jesús, lejos de ser un incidente melancólico o triste, es un momento de bendición y de enorme alegría. Después de todo lo ocurrido ya, de toda la misión cumplida por Jesús, pues es un momento para bendecir a Dios por todo lo que ha realizado por su Hijo Jesús y para estar alegres y contentos todos, ¿no? La presencia de Jesús resucitado es motivo de alegría y siempre se muestra esa alegría. Se llenaron todos de alegría cuando ven a Jesús. Así como Lucas ha comenzado el relato de su Evangelio con un evidente clima de alegría ya al comenzar, ¿no? El mismo nacimiento de Jesús, motivo de alegría, etcétera, y también momento de oración. Con Zacarías en el templo igual, lo termina con discípulos gozosos
esperando el cumplimiento de las promesas del Espíritu y acudiendo al templo a alabar a Dios por la salvación otorgada. Es lo que testimonian los discípulos. Iban continuamente al templo a dar gracias a Dios, a alabar a Dios, y iban llenos de alegría, y salían a evangelizar y volvían llenos de alegría. Entonces, oración de bendición y también a la alegría mostrada por todos los acontecimientos que Jesús ha llevado a cabo, ¿no? Es según el final pues, del Evangelio. Jesús resucitado es elevado a la gloria del Padre, la ascensión. Los discípulos entienden quién es Él, ya lo reconocen postrándose ya en actitud de respeto y de adoración ante Él. Al subir Jesús a la gloria del Padre, se inicia el tiempo del Espíritu. Jesús se va y dice, no los dejaré solos, les enviaré mi Espíritu, el Espíritu mío, mi Espíritu, el Espíritu Santo estará siempre con ustedes. Entonces, al subir Jesús, despedirse de ellos, no se quedan solos. Se inicia el tiempo de actuación del Espíritu en los apóstoles y en la primera iglesia que recién se ha formado, ¿no? El tiempo del Espíritu enviado a animar a la comunidad del resucitado para que hasta el final de los tiempos esta comunidad siga dando testimonio de todos estos acontecimientos. El Espíritu es el que se va a encargar de que estos acontecimientos no se olviden y por medio de los apóstoles de ese tiempo y de los apóstoles que vienen después, hombres y mujeres que se entregan a este servicio de evangelizar, pues puedan dar un verdadero testimonio, igual que lo dieron los apóstoles, se siga dando siempre, por todos los siglos. Y por eso la Iglesia es la responsable de acoger este testimonio para seguir dándolo al mundo entero. Es la tarea de la Iglesia, es nuestra tarea. Nosotros que estamos aprendiendo un poquito más de Biblia, que estamos escuchando todas estas cosas, pues es motivo de decir que también nosotros somos parte de esto, que también Jesús murió por nosotros, que resucitó por nosotros y que nos convocó a nosotros, nos llamó y nos envió y nos ha enviado a que demos testimonio de lo que creemos, de lo que vivimos y de lo que celebramos. Tenemos que dar testimonio valiente, esa es la Iglesia, esa Iglesia somos nosotros y esto nos enseña cada uno de los evangelios, en este especial pues de Lucas que hemos hablado en estos días. Muchas gracias. Qué bien, Padre Roberto. Entonces, hemos cumplido otro capítulo más hablando sobre la buena noticia según San Lucas y seguiremos conversando de los evangelios, aprendiendo también de lo que nos explica el Padre Roberto Armas. Bien, Padre. Nos vamos. Pues nos vamos entonces, concluimos con nuestro curso de hoy. Espero hayan entendido y comprendido y conocido un poquito más. En este caso, a Lucas, que ya di el otro día el consejo de que lo lean despacio. Y miren, hoy he hablado de que sí hay que leer el Evangelio de Lucas despacio, tranquilos, y continuar después con los Hechos de los Apóstoles para comprender mejor, porque leemos Lucas, el Evangelio completo, y seguimos leyendo después en los Hechos de los Apóstoles, vamos a entender mucho mejor pues lo que hizo Jesucristo y lo que quiere Jesucristo de nosotros. Conocer bien su vida, su historia y conocer también cómo comenzó la Iglesia y cómo comenzó, nuestra Iglesia en la que formamos parte cada uno de nosotros. Nuestra Iglesia, no hablo de las iglesias por ahí diseminadas por distintos sitios evangélicas y demás, no. Hablo de nuestra Iglesia porque nuestra Iglesia tiene origen y en esto que estamos hablando, en los evangelios, en Jesucristo y en los apóstoles. Muy bien, terminamos dando gracias a Dios, ¿no? Correcto, Padre. Adelante. Gracias, Señor, por estas reflexiones y por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú hablas dentro de nosotros. Señor, da siempre tu palabra cotidiana, porque ella es el pan que nos alimenta, ella es el agua que nos refresca, ella es la luz que nos ilumina, ella es como una voz misteriosa, penetrante, que nos cuestiona, nos responde, nos alegra, nos fortalece. No nos hagas faltar nunca, Señor, este pan cotidiano de tu palabra. Amén. Amén. Bien, estimados oyentes de Santa Mónica Radio, de esta manera terminamos nuestro programa Curso Bíblico que está a cargo
del Padre Roberto Armas. Será hasta la próxima. Sigan en compañía de Santa Mónica Radio. Permiso. La palabra ilumina el camino. Curso bíblico, martes desde las 10:30 de la mañana con Fray Roberto Armas. Enseñanza, reflexión y crecimiento espiritual. Santa Mónica Radio y TV+. Fe que fortalece.